La Unión Europea y los Estados Unidos comparten la relación comercial bilateral más grande del mundo con bastante diferencia. Cuando se cuentan en conjunto, las naciones que conforman estos dos bloques económicos comerciaron bienes y servicios por un valor de casi 2 billones de dólares estadounidenses entre sí, superando lo que la mayoría de la gente piensa primero cuando piensa en las relaciones comerciales de Estados Unidos, que es China. El comercio colectivo de Europa, y específicamente de la Unión Europea, con Estados Unidos también es más intenso que su comercio colectivo con China, o incluso que el comercio de Estados Unidos con sus vecinos fronterizos, Canadá y México. Además, esta relación comercial es sorprendentemente equilibrada. Cuando se considera el panorama completo, cada uno envía aproximadamente lo mismo que recibe del otro lado del Atlántico, lo que debería hacer que esta relación sea un poco más beneficiosa para ambos. Ahora, tal vez esto sea obvio. Si se cuentan en su totalidad, estas dos economías son las más grandes del mundo, y más allá de los números, aunque tal vez no les guste admitirlo, comparten una cultura similar en los negocios, el derecho y la vida, lo que hace que este comercio sea mucho más fácil. Pero por supuesto, eso se ha reconsiderado significativamente en los últimos 12 meses, ya que Estados Unidos ha implementado varias rondas de aranceles, así como amenazas directas contra miembros de la Unión Europea por una combinación de razones, que van desde proteger sus propias industrias hasta impulsar objetivos geopolíticos cuestionables, e incluso para desviar la atención de las noticias sobre cierto conjunto de documentos. Independientemente de cuál sea la verdadera motivación detrás de estos aranceles y la retórica acalorada, los economistas han señalado abrumadoramente los riesgos que representan para la economía estadounidense. Pero, desafortunadamente para Europa, dado sus fuertes lazos comerciales, el riesgo para ellos es casi igual de grande, y lamentablemente, parece que tienen muy poco control sobre ello. Esto lógicamente ha llevado a los países que conforman este grupo a reconsiderar cuán dependientes son de esta potencia cada vez más errática y cuán dependientes realmente quieren ser en el futuro. Así que vale la pena explorar qué tan capaces son de romper esta conexión, y si en algún momento necesitan hacerlo, qué sacrificios tendrían que hacer para lograrlo. Cortar o incluso reducir esta relación sería uno de los eventos económicos más grandes de la historia. Y lo que es peor, es que sería difícil incluso en las mejores circunstancias. Pero desafortunadamente para Europa, no ha estado precisamente en sus mejores momentos para empezar. La mayoría de sus principales economías están lidiando con una larga lista de sus propios problemas. Emprender un cambio comercial tan drástico en este momento sería como intentar escalar el monte Everest estando en soporte vital. Ahora, eso por sí solo es un gran problema, pero tampoco es un problema único. Europa es solo el canario en la mina de carbón de un cambio mucho más amplio en la geopolítica también. Durante la última década, en particular, el mundo se ha estado dividiendo lentamente en dos bandos. Occidente, centrado en los sistemas financieros y la protección militar de Estados Unidos, y los BRICS, más los marginados, informalmente centrados en el poderío industrial de China. El hecho de que ambos capitanes de equipo ahora lleguen con tanto equipaje geopolítico plantea la pregunta de por qué estas potencias intermedias no simplemente trabajan entre sí, para evitar ser intimidados por los caprichos impredecibles de cualquiera de estos dos países. Suena muy bien, pero ¿sería siquiera posible sin sacrificios económicos insostenibles para la gente común? Ahora, si todo eso fuera poco, también es importante considerar este asunto sabiendo que en 3 años o 10 meses, o incluso solo una hamburguesa de más, podría que ya ni siquiera importe. Entonces, ¿sería siquiera posible que Europa y las otras potencias medias globales se volvieran independientes de países como Estados Unidos y China? ¿Qué tipo de sacrificios se necesitarían para lograrlo? ¿Ocurriría dentro de un plazo realista? Y ya que estamos, ¿qué significa esto para los países que quedan en medio? No estoy mirando a nadie en particular, pero sí estoy mirando específicamente al Reino Unido. Para entender la aparente dependencia de Europa de su socio al otro lado del Atlántico, tenemos que entender cómo llegó hasta aquí. La historia de la Asociación Económica Transatlántica actual no fue un accidente. Fue una relación geopolítica deliberada, desarrollada tras la Segunda Guerra Mundial para contrarrestar el auge del comunismo y la creciente influencia de la Unión Soviética. Económicamente, esta relación se forjó con el Plan Marshall en 1948, a través del cual Estados Unidos proporcionó $13.000 millones en ayuda económica a sus amigos devastados por la guerra y antiguos adversarios en Europa. El plan era sencillo. Estados Unidos proporcionaría fondos a los países europeos devastados por la guerra para reconstruir la industria privada y la infraestructura pública, restaurar la producción y revitalizar el consumo. En su discurso, el general George Marshall enfatizó que se trataba de una relación mutuamente beneficiosa, que las consecuencias de la guerra para la economía de Estados Unidos debían ser evidentes para todos. Por lo tanto, el plan venía con condiciones. Esto no era caridad. Los países participantes tenían que aceptar desarrollar sistemas de pago multilaterales y comercio dentro de Europa, avanzar hacia la convertibilidad de la moneda, relajar las restricciones a las importaciones y aumentar las exportaciones hacia Estados Unidos.
también venía con consecuencias adicionales intencionadas, incluyendo inundar el continente europeo con dólares estadounidenses para comprar productos de Estados Unidos, solidificando el papel del dólar en el comercio global y proporcionando a las naciones el crecimiento económico y la estabilidad tan desesperadamente necesarios para asegurar la estabilidad política, apagando efectivamente las influencias comunistas que estaban surgiendo en toda Europa occidental. No hace falta decir que el plan funcionó. En total, 16 países aceptaron fondos del Plan Marshall. Los más destacados fueron Alemania, Francia y el Reino Unido. Europa entraría en su periodo de crecimiento económico más rápido de la historia. Y para 1950, todos los países participantes habían regresado o superado su producción industrial previa a la guerra. Pero el plan logró más que eso. Se había establecido la base de las relaciones transatlánticas que llevarían a la OTAN y un marco inicial para lo que finalmente se convertiría en la Unión Europea. El plan de Estados Unidos para la posguerra había dado resultado. Lo que comenzó como un simple plan de revitalización industrial terminaría convirtiéndose en una compleja red de intereses económicos y geopolíticos compartidos, centrados en Estados Unidos. El equilibrio del poder e influencia geopolítica en el mundo se había desplazado firmemente hacia Estados Unidos, y les gustara o no, Europa tenía un nuevo hermano mayor. Durante décadas, Europa fue feliz prosperando a la sombra de sus amigos estadounidenses, contenta con la prosperidad compartida y cómoda con la promesa de defensa mutua. Pero, como sucede en muchas relaciones, estos socios aparentemente han llegado a una etapa difícil, y la satisfacción de Europa la ha dejado con una dependencia que ahora está siendo puesta a prueba. ¿Encontrarán estos aliados una manera de navegar este periodo tumultuoso y mantener la seguridad y estabilidad que han conocido durante los últimos 70 años? ¿O tendrá Europa que reinventar su papel en la relación? Más sobre eso más adelante. Primero, exploremos qué tan codependiente es realmente esta relación. Para entender cómo podría verse un cambio en la dinámica y qué tan doloroso podría ser, primero necesitamos explorar qué tan compleja es realmente. Mientras que China sigue siendo el mayor exportador mundial en términos agregados, Estados Unidos y la Unión Europea tienen la relación comercial multilateral más grande, sumando casi $2 billones en bienes y servicios que cruzan el Atlántico cada año. Para ponerlo en contexto, la Unión Europea exporta más de $545.000 millones en bienes a Estados Unidos, más del doble de sus exportaciones totales a China, y reciben $365.000 millones en bienes provenientes de Estados Unidos, solo superados por las importaciones desde China. Las mayores exportaciones de la Unión Europea a Estados Unidos son maquinaria pesada de alta gama, productos farmacéuticos y automóviles. Y sus mayores importaciones son maquinaria, principalmente computadoras y teléfonos, minerales, principalmente productos energéticos derivados del petróleo y productos químicos. Estos socios no comercian por diversión, están intercambiando algunos de los productos fundamentales que ayudan a que sus economías y sociedades funcionen. Las fábricas estadounidenses dependen de la maquinaria de precisión alemana para funcionar, y muchos de los medicamentos innovadores más populares del país provienen de Dinamarca. Europa, por otro lado, depende en gran medida de la energía de Estados Unidos, especialmente del gas natural licuado y de productos tecnológicos terminados. Ahora, si hacemos una pausa y hacemos algunos cálculos rápidos, verán el meollo del argumento actual de Estados Unidos, que están teniendo un enorme déficit comercial con la Unión Europea. A los ojos de ciertos políticos, esto es una prueba implícita de que, en esta relación, Europa le está vendiendo más a Estados Unidos de lo que le está comprando. La balanza de la relación no está equilibrada y Europa está ganando. Pero las cosas no siempre son lo que parecen. Anteriormente, mencionamos que el comercio entre Estados Unidos y Europa ascendía a casi $2 billones estadounidenses en bienes y servicios. Pero los titulares sobre el déficit comercial que ves parecen referirse únicamente al valor de los bienes físicos que se comercian entre los continentes, esos productos que cruzan el Atlántico en barcos portacontenedores bien cargados. En este caso, los políticos no están equivocados, sin duda existe un déficit, pero lo que convenientemente falta son los servicios. No es sorprendente que Estados Unidos sea uno de los mayores proveedores de servicios del mundo. Es el hogar de Silicon Valley y de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, como Alphabet, Microsoft y Meta, así como Wall Street y los titanes financieros JP Morgan, Goldman Sachs y la Bolsa de Valores de Nueva York. Cuando tomas en cuenta este comercio de servicios o productos no físicos, las tarifas de licencias tecnológicas y de software, la propiedad intelectual, la publicidad digital y los servicios financieros, las cifras cambian de manera bastante drástica. Aunque el déficit comercial principal de bienes puede parecer alarmante, cuando se trata de servicios, la dinámica se invierte. La Unión Europea tiene un déficit comercial de servicios de más de $100.000 millones estadounidenses con Estados Unidos. Si lo vemos de manera integral, las cifras comerciales son relativamente equilibradas y resultan mucho más aceptables. Suena como una situación en la que todos ganan. Europa proporciona la maquinaria de alta gama y, a cambio, Estados Unidos ofrece la tecnología avanzada y los servicios financieros.
Idealmente, así es como se supone que debe funcionar la globalización. Los países aprovechan su ventaja comparativa, especializándose en los bienes y servicios que mejor producen, y los intercambian por productos y servicios en los que otros países son mejores. Sin embargo, la dinámica ha cambiado. El COVID expuso las vulnerabilidades de la cadena de suministro de muchos países, y las tensiones geopolíticas están aumentando. El mundo, que antes se enfocaba en la globalización, se está volviendo más insular y ahora se concentra en construir y proteger las industrias nacionales. Para los políticos ansiosos por impulsar esta agenda en particular, no es de extrañar que la conversación sobre el comercio siga centrada en los bienes. Después de todo, son tangibles y es fácil de entender, pero más importante aún, encaja con la narrativa. Y se podría argumentar que los servicios pueden ser replicados y reemplazados, hoy más que nunca, con el avance tecnológico de la inteligencia artificial, pero no puedes simplemente eliminar tu dependencia del gas natural licuado con código. De ahí que Estados Unidos sienta que tiene la ventaja. Hasta ahora, solo hemos hablado de los bienes y servicios reales que fluyen entre los dos socios comerciales. Sin embargo, lo que acompaña a ese comercio es la inversión. Comúnmente se le conoce como flujos de inversión extranjera directa. La relación de inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos es la más grande del mundo y representa casi 2/3 de toda la inversión extranjera en Estados Unidos. Hoy en día, el sistema económico global es verdaderamente global. Las empresas europeas que venden a Estados Unidos no solo están transportando mercancías a través del Atlántico, también están invirtiendo dólares reales en la construcción de fábricas y centros de negocios en el continente. Más de 3 millones de empleos en Estados Unidos son directamente respaldados por la inversión de la Unión Europea, y la relación funciona en ambos sentidos. Europa sigue siendo el destino favorito para los flujos de inversión de Estados Unidos, a pesar de la narrativa de que el dinero está fluyendo hacia países de bajo costo como Brasil, India y China. En total, Europa representa 2/3 de toda la inversión extranjera de Estados Unidos en la última década. Esto es más que una relación comercial. La relación comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos incluye inversiones transfronterizas, empleos internacionales, mercados mixtos y consumidores compartidos. Y por supuesto, está el sistema financiero que hace todo esto posible. SWIFT, anteriormente conocida como la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales, SWIFT es la infraestructura global que proporciona comunicación segura y estandarizada entre las instituciones financieras del mundo, facilitando de manera efectiva las instrucciones de envío y recepción para pagos transfronterizos. Como te puedes imaginar, SWIFT es esencialmente el sistema nervioso financiero de la economía globalizada en la que vivimos. Aunque tiene su sede en Bruselas, las llaves de SWIFT están firmemente en manos de Estados Unidos debido a la primacía del dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial. Dado que la mayoría del comercio global está denominado en dólares estadounidenses, casi todas las transacciones internacionales terminan interactuando con el sistema financiero de Estados Unidos. La gran mayoría de las transacciones de SWIFT se liquidan a través de bancos estadounidenses. Esto le da a Estados Unidos una influencia extrema sobre el sistema financiero mundial. Si Estados Unidos decide sancionar a un banco, empresa o país, viene con la amenaza implícita de que cualquier entidad que haga negocios con dicha empresa o país será excluida. Por lo tanto, SWIFT se convierte esencialmente en un cómplice de facto, cortando el acceso al sistema para la entidad sancionada para evitar perder ellos mismos el acceso al mercado del dólar. Una vez que una entidad es expulsada de SWIFT, básicamente queda imposibilitada para realizar transacciones con el resto del mundo. La capacidad de recibir pagos, otorgar crédito, transferir fondos y saldar obligaciones queda congelada, paralizando efectivamente la actividad económica de la entidad sancionada. Esta fue una de las herramientas más poderosas utilizadas por Occidente contra Rusia tras la guerra en Ucrania, con un efecto devastador. Como podrás suponer, en el clima actual, las implicaciones de la influencia de Estados Unidos y la dependencia de la Unión Europea en SWIFT son profundas. Mientras Europa siga dependiendo de una infraestructura que está bajo el control del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tendrán que caminar por una cuerda floja muy delicada. El comercio se está convirtiendo cada vez más en un arma en el escenario geopolítico y Estados Unidos está haciendo valer su peso. Pero ¿cuánta capacidad de negociación puede tener la Unión Europea contra el país que controla su acceso al comercio internacional? Para alcanzar realmente la independencia, la Unión Europea tendrá que contemplar la creación de una infraestructura financiera que no requiera la aprobación de Washington cada vez que los euros salgan del continente. No serían los primeros. BRICS Pay es, el intento de las naciones BRICS de contar con su propio sistema de pagos transfronterizos. China tiene CIPS y Rusia ha desarrollado su versión, el SPFS. Todos son intentos de países no occidentales de aislarse de los caprichos de Estados Unidos. Para dar contexto, sin embargo, el SPFS ruso tiene alianzas con 124 instituciones financieras en 24 países. SWIFT conecta a más de 11.000 bancos en todo el mundo, y la coordinación de intercambios intercontinentales no es una tarea sencilla. Desarrollar una versión europea de SWIFT no es una tarea fácil. Es un objetivo ambicioso, pero también corre el riesgo de provocar la ira de Estados Unidos, empeorando una situación que ya de por sí es delicada. ¿Quién sabe?
Tal vez los avances en criptomonedas y blockchain eventualmente abrirán vías alternativas para el comercio internacional que reduzcan la dependencia mundial de SWIFT, incluida la de Europa. Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, sigue siendo un as proverbial bajo la manga de Estados Unidos. Más conscientes que nunca de su dependencia de Estados Unidos y de su aparente falta de cartas de negociación, la Unión Europea no se ha quedado de brazos cruzados. Han pasado el último año intentando diversificarse. En enero, la Unión Europea y las principales economías de América Latina firmaron el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, allanando el camino para el libre comercio entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Después de 25 años de negociaciones, la Unión Europea finalmente firmó el acuerdo, presumiblemente con más disposición, ya que sus socios estadounidenses, ahora más proteccionistas, aumentan los aranceles y amenazan con imponer aún más. El acuerdo crea una nueva zona de libre comercio entre dos de los bloques comerciales más grandes del mundo, que abarca a más de 700 millones de personas y está valorada en más de 111.000 millones de euros. Cabe destacar que Estados Unidos y China están excluidos, y Europa no es la única potencia intermedia que intenta encontrar su camino en este nuevo mundo. Al otro lado del Pacífico, además del Reino Unido, existe el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, o CPTPP, un bloque de libre comercio de 12 naciones que incluye a Japón, Australia, Canadá y el Reino Unido. Juntas, estas naciones representan la cuarta zona de libre comercio más grande del mundo, que incluye el 14.4% del PIB global y el 7.7% de la población mundial. A medida que los líderes del comercio mundial empiezan a replegarse, el interés en estos bloques de potencias medias sigue creciendo. En 2026, los informes indican que la Unión Europea está interesada en explorar una alianza económica con el CPTPP, y Canadá ha sido bastante abierto sobre su disposición para ayudar a que esto suceda. Si tiene éxito, cerca de 40 naciones y más de 1.500 millones de personas se unirían en un solo acuerdo de libre comercio, sin la influencia estadounidense ni China. Entonces, supongamos que Europa decide que es momento de recuperar algo de independencia y fortalecerse por sí misma. Se alejan de Estados Unidos e intentan acercarse a estas nuevas alianzas latinoamericanas y del Pacífico. ¿Quién sale más perjudicado? Recuerda, cuando hablamos de la Unión Europea, en realidad estamos hablando de 27 Estados miembros independientes. Y aunque una ruptura sin duda sería dolorosa para todos, la distribución del comercio y la producción económica en el continente no es pareja, y tampoco lo sería la carga. La respuesta corta es Alemania. Aunque Alemania ocupa firmemente su posición como el centro económico de Europa, su situación en esta hipotética separación sería precaria. De hecho, Alemania es el tercer mayor exportador del mundo, después de China y Estados Unidos. Esto no es exclusivo de su relación con Estados Unidos. La economía alemana depende en gran medida de las exportaciones, ya que casi el 50% de sus productos manufacturados se envían al extranjero. También resulta ser el mayor exportador individual a Estados Unidos. Una posición delicada en caso de que la relación se deteriore. En total, Alemania exporta más de 180.000 millones de dólares estadounidenses en bienes a Estados Unidos cada año, lo que representa más del 10% de su comercio total, importando a cambio la mitad de esa cantidad. Por lo tanto, su economía depende mucho más de Estados Unidos que lo que Estados Unidos depende de Alemania. El sistema económico alemán agrava el problema. Conocido por su Mittelstand, la columna vertebral de la industria alemana es un conjunto de pequeñas y medianas empresas que dominan la industria global del país. Son empresas altamente especializadas, a menudo enfocadas en un solo producto de nicho, como maquinaria de precisión de alta gama. Por coincidencia, la maquinaria de alta gama resulta ser la principal exportación hacia, adivinaste, Estados Unidos, seguida de cerca por los automóviles. La industria manufacturera especializada de Alemania es su mayor fortaleza, representando casi el 20% de su PIB. Pero en caso de una posible guerra comercial o una separación repentina, podría resultar ser una de sus mayores vulnerabilidades. El sector de medianas empresas alemán funciona también gracias a su acceso a los mercados globales, y en particular a los clientes estadounidenses. El cierre de esas puertas llevaría al desempleo, a una caída drástica del PIB y a una búsqueda desesperada de nuevos socios comerciales. Sin mencionar la escasez repentina de energía y productos farmacéuticos de alta gama de los que dependen y que obtienen de Estados Unidos. Aunque Alemania es la más expuesta, no está sola. Estados Unidos e Irlanda tienen una larga historia de lazos sociales y económicos compartidos. Casi 1 de cada 10 ciudadanos estadounidenses es de ascendencia irlandesa. De hecho, la ciudad de Boston, Massachusetts, es reconocida como la ciudad más irlandesa del mundo fuera de Irlanda. Pero la relación entre ambos países no termina en su herencia compartida. Las dos naciones tienen una larga historia de sólida asociación económica. Estados Unidos es, por mucho, el mayor socio comercial de Irlanda, representando casi 1/3 de todas las exportaciones irlandesas. Tomando en cuenta los servicios,
Casi el 40% de las importaciones irlandesas provienen de Estados Unidos. Debido a sus políticas a favor de los negocios, su baja tasa de impuestos corporativos, su fuerza laboral de habla inglesa y su acceso a la Unión Europea, Irlanda se ha convertido en la base económica de Estados Unidos en el continente. Por lo tanto, gran parte de las industrias farmacéutica y tecnológica de Estados Unidos inicia su expansión europea en Irlanda. Debido a esta dinámica única, Estados Unidos es la mayor fuente de inversión extranjera en Irlanda y un motor principal de su economía. Pero Irlanda tampoco se queda atrás en la relación, y es, de hecho, la quinta mayor fuente de inversión extranjera en Estados Unidos. 781 empresas irlandesas tienen operaciones en Estados Unidos y emplean a más de 200.000 estadounidenses en los 50 estados. En cuanto a la inversión de Estados Unidos, casi 1.000 empresas estadounidenses tienen operaciones en Irlanda, empleando directamente a 245.000 personas e indirectamente a otras 169.000. Si bien el número de empresas y empleados que cada nación apoya en la economía de la otra es relativamente igual, el impacto económico no lo es. Para ponerlo en perspectiva, la población de Estados Unidos supera los 340 millones, mientras que la población de Irlanda es de aproximadamente 5.5 millones, significativamente menos que la población de la ciudad de Nueva York. En total, la inversión estadounidense en Irlanda representa casi el 15% de la fuerza laboral total. Pero es más complicado que eso. La mayoría de las importaciones irlandesas desde Estados Unidos son bienes y servicios intermedios, propiedad intelectual y servicios de investigación y desarrollo que permiten la producción de productos terminados como medicamentos de alta gama. Estos productos están destinados principalmente a la exportación a otros lugares, incluso de regreso a Estados Unidos. Esto significa que muchos de los irlandeses empleados por empresas estadounidenses se encuentran trabajando en las industrias de alta gama de la farmacéutica y la tecnología, y a su vez, son algunos de los ciudadanos mejor pagados del país. Aunque la economía y las exportaciones de Irlanda parecen sólidas en el papel, gran parte de esto es esencialmente un conducto para las empresas multinacionales estadounidenses, lo que oculta la verdadera dependencia del país de su relación con Estados Unidos. Aunque es precario en el escenario que estamos explorando, Irlanda sí obtiene recompensas por su papel en la generación de empleos, salarios más altos y, como resultado, una base impositiva mayor, tanto por parte de los empleados como, más importante aún, de las corporaciones. Cada año, una parte significativa de las ganancias de empresas estadounidenses se registra en Irlanda, representando una porción grande y creciente de la recaudación del impuesto corporativo en Irlanda. Aunque es beneficioso en el acuerdo actual depender de las corporaciones multinacionales estadounidenses para financiar las obligaciones del Estado, representa un verdadero desafío para el país si las dinámicas de la relación se deterioran. Una ruptura con Estados Unidos significaría un gran aumento en el desempleo y un cambio drástico y repentino de un superávit presupuestario a un déficit. La economía de Irlanda tendría que cambiar estructuralmente para recuperarse. No es una tarea fácil, y tampoco termina ahí. Aunque Alemania e Irlanda son dos ejemplos destacados, los efectos de una ruptura o una guerra comercial con Estados Unidos se sentirían en todo el continente. El problema es que, en este momento, Europa necesita a Estados Unidos más de lo que Estados Unidos necesita a Europa. Estados Unidos representa más de una cuarta parte de las importaciones de gas de la Unión Europea, un problema que se agrava por la prohibición de las importaciones rusas. Pero Europa está aprendiendo por las malas que cambiar la dependencia de un país por otro tiene un costo. Y Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado de consumo avanzado del mundo. Este es el núcleo del argumento de la administración estadounidense actual. Si quieres acceso a nuestros clientes, tienes que pagar una tarifa. ¿Quién paga realmente esa tarifa? Todavía está en debate. Pero volviendo al punto, bajo la administración actual, Estados Unidos ya está intentando agresivamente traer la manufactura industrial de regreso al país. Se está presionando a las empresas para que inviertan en el país mediante una combinación de incentivos fiscales y una creciente presión política. Y aunque Estados Unidos depende de Europa para maquinaria especializada y las corporaciones estadounidenses aprovechan lagunas fiscales en países como Irlanda, estos no son asuntos decisivos para Estados Unidos. Estados Unidos tiene los medios para invertir y construir un sector manufacturero especializado, y las empresas estadounidenses siempre pueden operar desde Estados Unidos, aunque sea con una tasa impositiva más alta. Europa, por otro lado, no tiene ese mismo lujo. Sus industrias de alta gama dependen de los clientes estadounidenses, y hay pocos otros mercados a los que puedan recurrir para vender sus productos. India está enfocada principalmente en la producción de bajo nivel. China es similar y es un competidor que trae consigo su propio equipaje geopolítico, y Rusia prácticamente no es una opción. Simplemente no hay una gran demanda de maquinaria avanzada y desarrollo farmacéutico de alta gama en el resto del mundo en desarrollo. Además, Europa no solo le compra cosas a Estados Unidos. La relación ha llevado a una mayor eficiencia para todos, ya que los países pueden aprovechar el comercio, la tecnología compartida y la mano de obra para alcanzar economías de escala y especialización que de otra manera no podrían lograr.
Pero el problema para Europa es que muchas de las innovaciones tecnológicas del mundo moderno nacen en Estados Unidos. Una ruptura total significaría reconstruir la infraestructura tecnológica estadounidense desde cero, en un momento en que muchos países de la Unión Europea están enfrentando problemas de deuda y déficit, entre otras cosas. Así que, en resumen, está bastante claro que una ruptura total voluntaria no es probable, si no es que imposible, a menos que lo que tengas en mente sea una catástrofe económica. Una transición más realista sería un proceso lento, aunque todavía doloroso, y llevaría a episodios de precios más altos, menor productividad y un gran retroceso en el ámbito tecnológico. Lo que también está claro, al menos para los líderes europeos, es que sí necesitan disminuir su dependencia de Estados Unidos y avanzar hacia una postura más autosuficiente en el mundo, una especie de reducción de riesgos, y que la transición debe comenzar ahora y así está sucediendo. En enero, la presidenta Ursula von der Leyen de la Comisión Europea pronunció un discurso especial en el Foro Económico Mundial en Davos. En ese discurso, dejó clara su postura a favor de una nueva Europa, llamando al cambio sísmico que estamos viviendo hoy una oportunidad, de hecho, una necesidad para construir una nueva forma de independencia europea. Habló de su visión para reposicionar el papel de Europa en el mundo como un socio comercial global y diversificado, y de iniciativas para hacer que la Unión Europea sea menos burocrática y más amigable para los negocios. No está sola en esto. Los líderes europeos son cada vez más conscientes de sus vulnerabilidades, y la comodidad en el statu quo ya no es un lujo. Durante más de 80 años, Europa ha disfrutado de la promesa implícita de protección de Estados Unidos y su enorme presupuesto militar. Otro punto de controversia para la administración estadounidense actual es que afirma que Europa se ha estado aprovechando del gasto en defensa de Estados Unidos. En este aspecto, Trump ha tenido éxito. Por primera vez en años, Europa ha comenzado un esfuerzo masivo de remilitarización, en parte debido a la presión de Estados Unidos, y en parte como respuesta a la renovada agresión rusa. El problema es que alcanzar los objetivos de gasto en defensa de la OTAN es una tarea difícil para muchas de las economías europeas que están estancadas y sostenidas por déficits. Equilibrar los presupuestos actuales y estimular el crecimiento económico ya está resultando bastante difícil. Por un lado, hay algo que decir sobre impulsar la base industrial con gasto en defensa nacional, especialmente cuando se trata de fomentar el crecimiento del empleo y las industrias de alta tecnología en casa. El problema es que el gasto militar como estímulo es altamente ineficiente. Es dinero gastado que no proporciona ningún beneficio económico indirecto. No ayuda a que la economía crezca realmente más allá de los productos individuales que se producen. Esto es especialmente problemático para los países que están siendo presionados para maximizar cada euro disponible. Por otro lado, realmente no es un tema de debate. Estados Unidos está minimizando la importancia de la OTAN y de repente está haciendo amenazas militares sobre la anexión de Groenlandia, con amenazas comerciales, de guerra y del uso de la fuerza. Aunque la guerra es altamente improbable, ¿qué podría hacer realmente Europa? Una guerra abierta o incluso una guerra fría por Groenlandia sería desastrosa. Europa podría perder el acceso a SWIFT y al comercio internacional, la protección militar y $2 billones estadounidenses en comercio, todo de una vez. Si antes no estaba claro, ahora sí lo está. La política de poder ha vuelto a estar sobre la mesa, y algunos en Europa no están conformes con seguir sin poder. El presidente francés Macron lo dejó bastante claro en discursos recientes, diciendo al Consejo de Seguridad de Múnich que Europa tiene que aprender a convertirse en una potencia geopolítica. Y eligió volver a enfatizar su punto recientemente, con palabras e imágenes al dar un discurso contundente, anunciando una nueva era del papel de Francia en Europa, como la única potencia nuclear en la Unión Europea y como el principal proveedor de disuasión nuclear. Francia planea aumentar el arsenal nuclear del país por primera vez en la historia moderna y desplegar armas nucleares en países aliados a lo largo del continente. Con un submarino de misiles balísticos clase Triomphant como telón de fondo, Macron declaró con valentía que, para ser libres, tenemos que ser temidos. No está solo, ya que su postura es compartido por otros líderes y los esfuerzos de transición de Europa están creciendo más allá de lo militar. Von der Leyen ha pedido un mercado único de la Unión Europea más fuerte. Los gobiernos están sacando a sus funcionarios públicos de las plataformas de comunicación estadounidenses, trabajando para diversificar sus proveedores de energía, invertir en iniciativas de inteligencia artificial basadas en Europa y desarrollar plataformas de procesamiento de pagos que no dependan de Estados Unidos. El cambio lento ha comenzado oficialmente. Los tiempos han cambiado y Europa está eligiendo deliberadamente fortalecerse como bloque para consolidar su poder y reclamar su lugar en la mesa. Se niegan a ser reclasificados como una potencia intermedia en este orden mundial cambiante. Después de todo, han tenido un asiento en primera fila para ver lo que significa cuando eso sucede. Su antiguo socio, el Reino Unido, dejó la Unión Europea enfocado en una nueva capacidad para negociar sus propios acuerdos comerciales en 2020, justo cuando el mundo comenzó a volverse más insular. Vaya momento. Más allá de las repercusiones económicas directas de salir de la Unión Europea, el Reino Unido básicamente se apartó de su bloque para actuar por su cuenta
en un juego de intermediación de poder que favorece la negociación colectiva, mientras que la Unión Europea tiene el peso colectivo de sus Estados miembros. Para hacer frente a los aranceles estadounidenses, el Reino Unido debe negociar de forma bilateral, y no llevan las de ganar. No hay debate sobre quién es el socio menor en la relación entre el Reino Unido y Estados Unidos. Se unieron al acuerdo comercial CPTPP, basado en el Pacífico, pero eso está resultando ser más simbólico que otra cosa. El Reino Unido se encuentra solo en una isla en un mundo de bloques de poder que se están consolidando y está empezando a arrepentirse. El público británico y los políticos extrañan a la Unión Europea y están trabajando para replantear la relación, pero ha empezado con tropiezos. ¿Será el Reino Unido la primera víctima de este nuevo orden mundial o encontrará la manera de seguir adelante de forma independiente o con socios nuevos o antiguos? Solo el tiempo lo dirá. Hablando del tiempo, mucho de lo que está sucediendo ahora es resultado de la administración actual de Estados Unidos. ¿Importará algo de esto en 3 años? Como economistas, nos gusta fingir que estamos por encima de la política, pero inevitablemente, una influye en la otra y en este caso, está bastante claro que la política ha cambiado esta relación económica. La era actual de guerras comerciales, aranceles y amenazas no es lo que la mayoría de los estadounidenses desea. Son la prerrogativa del presidente Trump y su gabinete, y con su partido en el poder, esa prerrogativa ha encontrado poca resistencia política efectiva. Por ahora. Cada vez parece más que la administración podría perder mucho poder en las próximas elecciones intermedias de 2026, ya que los votantes luchan con los aranceles, la asequibilidad y la guerra en Irán. Pero nada se sabe con certeza. Si alguien puede desafiar las encuestas, es Donald Trump. Sin embargo, el sistema político de Estados Unidos a menudo funciona como un péndulo, oscilando de forma reactiva de un espectro político al otro cada pocos años. Después de todo, un presidente solo puede servir 2 mandatos, ¿cierto? Los pasos audaces hacia la independencia de la Unión Europea, la remilitarización, la diversificación energética, el desarrollo de tecnología e infraestructura de pagos propias y el nuevo acuerdo de libre comercio del Mercosur probablemente tomarán años en dar frutos. Y la realidad es que, para cuando estos esfuerzos den frutos, Estados Unidos, idealmente, tendrá una nueva administración y muy probablemente querrá volver a ser mejores amigos. Pero la suerte ya está echada, y Europa ya vislumbró lo que podrían implicar sus peores pesadillas. En un mundo de crecientes tensiones geopolíticas, Europa ya no puede, y no debería, asumir que Estados Unidos siempre estará ahí para ellos. Con suerte, la relación mejorará, pero de cualquier manera, si Europa logra establecerse exitosamente como un bloque más independiente y asume su papel como una potencia global, podrá abordar sus relaciones como iguales, no como socios menores. Para las potencias intermedias que actualmente están atrapadas en este cambiante panorama global, la lección es clara. El statu quo ya no está garantizado y la dependencia se ha convertido en una desventaja. Gracias por ver, amigo. Adiós.